estamos en comunicación con un naturalista de alma. Su nombre es Alejandro Morisi. Nació en Los Pagos de Quilmes, por lo cual está también en contacto con nuestro querido Guillermo Enrique Jackson, que nosotros tantos nombramos en el programa. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? Un saludo para los dos. ¿Cómo les va? Buenas tardes, Alejandro. Un gusto escucharte. Buenas tardes. Así que naciste en Quilmes. Alejandro, contanos un poquito cómo fue ese acercamiento a la naturaleza. ¿Cómo ha sido tu niñez? Yo nací en Quilmes. Bueno, mis padres, si bien mis padres son, todavía vive mi madre, pero mi padre ya falleció, son del interior de la provincia de Buenos Aires, porque mi papá era de Bolívar y mi mamá es de La Prida, muy lejanos, o sea, cercanos a donde estoy yo ahora, pero lejanos en ese momento de Quilmes. Mis abuelos, como toda persona de campo para esas épocas, estamos hablando de la década del 20 por ahí, migraron hacia el conurbano bonaerense y bueno, migraron para Quilmes. Así que bueno, nada, mi familia vivió mucho tiempo ahí. Yo, cuando ellos se casaron, se fueron a vivir a Bernal, o sea, ahí también dentro de Quilmes. Y bueno, yo nací en Quilmes geográficamente porque nací en el hospital de Quilmes, pero bueno, en esa época todavía vivíamos en Bernal. Al poquito tiempo de que yo nací, hasta los 4 o 5 años de Bernal, nos mudamos a Espeleta. Vivimos 1 o 2 años en Espeleta, y bueno, y de Espeleta nos mudamos al centro, muy cerca del centro de Quilmes, donde estuvimos hasta el año 77. Ahí donde mis padres toman la decisión de salir del partido de Quilmes, y bueno, nos vamos a vivir al otro lado, a la otra punta del conurbano bonaerense, nos vamos a vivir al Moreno, ya con 7 años. Y bueno, ahí ya pasó casi todo el resto de mi infancia y mi adolescencia y en el distrito de Moreno, y bueno, ya después me vengo para acá de Los Pagos de Puana, donde actualmente estoy hablando ahora. ¿Y de dónde nace tu amor por la naturaleza? Sé que has sido un gran lector, así que queríamos saber cómo te acercaste a esta maravilla de contemplar la naturaleza. Bueno, por estas cosas de que justamente te contaba, de que mis padres, ya si bien los dos ya eran de campo, sobre todo papá, que era muy de campo, y él era sido visitante de sus parientes acá en Bolívar, viviendo en Quilmes. Él siempre venía para acá a visitar a sus tíos al campo de Quilmes, a los campos, de Bolívar. Papá era un lector muy ávido, a pesar de no ser una persona instruida, salvo de la primaria nada más, no tener otra formación. Sí, una persona muy conocedora, y bueno, en Quilmes conoce los libros de Hudson, y además incluso conoció hasta en esa época, te estoy hablando en la década del 50, conoció la casa de Hudson cuando todavía era una tapera que estaba dentro de un campo. Entonces, bueno, papá siempre empezó a investigar a ver quién era Hudson, pues leía que era alguien relacionado con lo que a él le gustaba, que era esa mezcla entre naturalista observador y naturalista cazador. Papá era cazador, sobre todo de patos, al igual que Hudson, de aves acuáticas. Entonces, bueno, papá un poco también se sentía identificado con lo que Hudson hacía. Así que bueno, papá de a poco fue comprándose los libros. Conocí a la persona, al doctor, que en este momento no me sale, que es el doctor Pozo. Exacto, al doctor Pozo, lo conoce, Sí. Cuando edita el primer libro. Sí. Y bueno, recibe de manos de él un original de allá lejos y hace tiempo. Qué bueno, qué bueno. Que todavía lo tengo en la biblioteca. Así que, imagínate, de dónde aprendí a leer. Así que bueno, imagínate leer un Pozo de primer mano, de editorial Peuser, en casa. Y bueno, nada, yo siendo muy chiquito, papá me contaba las aventuras tomando
el mate y yo por ahí tomando la merienda antes de ir a la escuela, me contaba las aventuras de Hudson, hasta que, bueno, mis primeros libros de Hudson también fue el primer libro, en realidad, que yo empiezo a leer es Allá lejos y hace tiempo. Y bueno, entre eso y lo que papá hacía, que papá justamente también salía al campo a mirar aves o a trampear, pues también era trampero, le gustaba salir con sus jaulitas a buscar jilgueros y cabecitas y demás. Esto ya te estoy contando, ya estábamos en Espeleta, o sea, yo ya tenía, imagínate, tenía 5 o 6 años, con mi hermano más chico, porque nosotros éramos 3 hermanos. Papá nos llevaba y bueno, nosotros lo acompañábamos a él, pero bueno, papá ya algo conocía de la fauna, de la avifauna, de los pájaros que había alrededor. Entonces, bueno, nos iba diciendo, eso es un jilguero, eso es un gorrión, eso es una torcaza, eso es una torcasita. Y bueno, así me fui mamando todo eso entre lo que Hudson transmitía y que yo me sentí identificado también con su crecimiento en el relato que hace él Allá lejos y hace tiempo, y bueno, y lo que papá me transmitía mientras yo era muy pequeño y vivía con él en esa salida de campo. Claro, podemos contarle a los oyentes que el doctor Pozo fue el primer traductor de los libros de Hudson, de ese libro que se llamaba Far Away Long Ago y que traducido es Allá lejos y hace tiempo. Y Allá lejos y hace tiempo quedó acuñado dentro de la gente y todo el mundo sabe lo que es Allá lejos y hace tiempo que no haya leído el libro. Vos lo leíste y de primera mano, así que es todo un placer. Sí, y además de todo un placer, es todo, yo siempre le digo, mi hijo que tiene 6 años y anda todo el tiempo con el libro, llama mucho la atención ese dibujo genial que tiene la tapa de Allá lejos y hace tiempo, que es ese chingolito parado en la cabeza de vaca seca, ¿no? Sí. Parado Claro, en el claro. cuernito. Claro. Tan significativo, ¿no? Tan representativo con el rancho de él al fondo, de los 25 ombúes, y bueno, yo siempre se lo muestro y le explico, y bueno, y también mira las láminas que tenía adentro, que en ese momento puso el doctor Pozo, y bueno, ya después, en el caso de tanto de él como mis hermanos también, fuimos adquiriendo de a poco toda la bibliografía de Hudson, y bueno, ya la tenemos toda, todos los libros que fuimos viendo, bueno, por lo menos los de castellano, los que iban traduciendo. Creo que el segundo libro, si no me equivoco, fue Aves del Plata. Sí. El segundo libro que me cae a más manos, que ya, bueno, ya era un poco más técnico, ya donde Hudson empieza a describir las especies que él vio, las aves que él conoció, justamente en Quilmes, alrededor, o cuando se va a Chascomús. Y bueno, era mi primer libro, o sea, todavía para esto te estoy hablando antes del 78, que todavía no existía la guía Tito Narovsky. El libro con el cual yo consultaba a los pájaros que miraba era Aves del Plata, que era el libro de Hudson. Claro. Todavía desconocía la guía de Old Rock, que fue la primera guía de la provincia de la República Argentina de aves, y ya te digo, todavía la de Tito Narovsky, la de guía de aves de la provincia de Buenos Aires, todavía no había salido. Así que bueno, siempre fue Hudson el primero en adentrarme al mundo de las aves. Vos sabés que nosotros somos muy amigos de Tito Narovsky, lo admiramos, es un genio, lo sigue siendo. Ese libro ha guiado a muchos naturalistas, como vos decís, cuando apareció el libro de las aves de Argentina de Tito Narovsky. La guía de aves. La guía de aves. Sí, marca todo un hito por lo menos para una generación. En mi caso particular también te cuento la anécdota porque también me parece llamativa. Corría el año 78, nosotros ya estábamos en Moreno, en el conurbano bonaerense, en la zona oeste. Nosotros teníamos a 2 cuadras el río Reconquista, un río bastante conocido en esa zona. Y bueno, mis padres tenían un negocio y bueno, en uno de los tantos viajes que hace papá al centro de Buenos Aires, un día viene y me trae un sobre y me lo pone en las manos. Abro ese sobre y saco adentro un libro con una persona, con unos prismáticos y 2 pájaros amarillos en cada visor de binocular. Era la famosa guía de Tito Narovsky de aves de la provincia de Buenos Aires. A partir de ahí, digamos, es como que, bueno, entré al mundo total de las aves con un libro que, bueno, no me abandonó. Creo que hasta que salió la primera guía de aves argentinas, pero nunca me abandonó, y todas las salidas de campo posteriores que empezaba a hacer, o que acompañaba a papá a cazar patos o
o acompañaba a papá cuando iba a trampear, o a veces salíamos a pescar, porque bueno, al tener porque ya te digo, el río a 2 cuadras, íbamos a veces a pescar. Yo iba siempre con el libro en el morral, porque en esa época se usaba un morral, no usaba mochila como ahora, Sí. y yo siempre lo utilicé como una libreta de campo el libro. Entonces está todo escrito, porque yo todo lo que veía de cada ave que él tenía, que aparece en ese libro, yo le agregaba las cosas que yo veía, que por ahí no estaban, o los pintaba de colores a los que veía, a los que no veía no los pintaba. Llevaba la cuenta de cuántas especies registraba, o sea, todo sin haber aprendido nada de lo que sé ahora, ¿no? Con mis años de estar en este tema. Simplemente como curiosidad y como decir, bueno, a ver cuántas especies veo hoy. Bueno, entonces los que veía iba anotando, si encontraba el nido le ponían los datos del nido. Bueno, terminó siendo como una libreta de campo editada, ¿no? Porque es el primer libro de Naroski, donde tiene todas las anotaciones personales mías, que yo le iba agregando a las cosas que Darío había dibujado, Darío Zurieta, que era el dibujante de ese libro, y Tito había plasmado muy forma compacta como toda guía de campo, ¿no? Para identificar, pero obviamente que faltaban un montón de datos que, bueno, yo los iba encontrando en el campo o iba observando en las especies las distintas por ahí comportamientos o plumajes que encontraba y demás, y yo se los agregaba al costado, abajo. Bueno, muy personal terminó siendo el libro de Naroski, el primer libro. Fuiste un muy buen autodidacta. ¿Y qué mentores tuviste, Alejandro? Bueno, mi primer mentor fue mi padre, como digo siempre, porque sin mi padre habiéndome incursionado en el mundo de las aves no podría haberme iniciado ni haber estado en este momento en este lugar. Después, como siempre, papá era como ávido lector, también era muy fanático de la antropología. A papá le gustaba mucho la evolución humana, siempre estaba atento a todas las noticias que aparecían sobre el origen del hombre. Entonces, bueno, en casa también había muchos libros de ese tema. Entonces, bueno, también yo de chico empecé a investigar y a ver el origen del hombre, Homo, Australopithecus, Bliki, Olsen. Bueno, siempre digo, el origen de las especies era otro libro que también estaba en casa, pero bueno, Darwin me resultó bastante complicado de chico leerlo, lo leí de mucho más grande, porque bueno, había muchas cosas que yo, todavía sin saber muchas cosas de biología, había cosas que no las entendía. Entonces, bueno, fue un libro que siempre lo leí ya casi más grande que adolescente como para entenderlo. Pero bueno, entre todas esas cosas y esos libros que había, y papá también su gusto por la paleoantropología y los fósiles, y bueno, y papá algo conocía de los fósiles que había en la provincia de Buenos Aires. Papá sabía muy bien que los dinosaurios no eran una cosa de Buenos Aires, sino que eran una cosa de Patagonia y del NOA, y que en Buenos Aires los fósiles eran mamíferos y que bueno, que se podían encontrar. Ya te digo, nosotros teníamos muy cerca del río, vivíamos a 2 cuadras del río. Papá sabía que Ameguino, papá también conocía muchas cosas de los libros de Ameguino y demás. Sabía que había buscado y había encontrado sus primeros fósiles a la orilla del río Luján. Entonces un día me dice, bueno, vamos a ver si acá en el río este de Reconquista podemos encontrar algún fósil. Y bueno, cuando salíamos a pescar, siempre llevábamos una chuela como para a ver si encontrábamos algún fósil. Y bueno, tal es así que un día dimos con un caparazón de gliptodonte. Ah, mira qué bien. Sí, qué encontramos. Bien, qué bien. Claro. Encontramos unas placas y bueno, cuando empezamos a escarbar nos dimos cuenta que era un caparazón entero. ¡Qué bárbaro! Para esa época, Fantástico. Qué bueno que lo hayas encontrado vos. Una cosa, sí, esas cosas que te marcan de por vida. Entonces, bueno, cuando encontramos esto sería año 84, por ahí. Yo ya tendría 14 años, sí, 13, 14 años. Cuando nos encontramos con el caparazón, bueno, no sabíamos qué hacer, porque, bueno, ¿a quién se lo informábamos? Entonces, bueno, averiguamos que en el Moreno había un museo en el centro. Entonces, bueno, nosotros vivíamos relativamente cerca. Bueno, vamos a hablar con el director. El director me dice, bueno, llévame vos, dice que yo lo saco. Bueno, sacan el caparazón. Bueno, actualmente está expuesto en el Museo de Moreno, bueno, obviamente con su respectivo cartel de hallazgo, bueno, la familia Morís y demás. Bueno, nosotros participamos como meros espectadores de cómo lo extraían, pero bueno, ahí empecé a ver cómo se extraía un fósil, que yo no tenía ni la más remota idea de cómo se extraía un fósil. Bueno, la cama de yeso, todo lo demás. Siguiendo en contacto con esta gente del museo, que muy amablemente
me explicó todo el tema de los fósiles que había, las especies y demás. Ellos tenían un grupo de chicos que eran, digamos, como exploradores, que lo ayudaban al director del museo a buscar fósiles en el río. Ajá. Entonces yo entro a ese grupo. Cuando entro a ese grupo, éramos todos chicos, imagínate, de primaria y de secundaria. Claro. Salíamos los fines de semana y bueno, yo salía con la piqueta, ya teníamos una piqueta, o sea, ya teníamos un instrumento preparado para sacar fósiles. Yo todavía no tenía prismático, pero sí tenía la guía de Tito. Entonces, bueno, en el morral iba la guía de Tito. Entonces yo hacía, ya en ese momento, con 14 años, hacía la lista de aves cuando hacíamos la salida, por cuenta mía, ¿no? Claro. No porque me lo pidiera el director del museo. Y lo ayudaba al director del museo con los otros chicos a buscar fósiles. Así que bueno, hacíamos todo esto, este combo de naturalista de mirar, recolectar plantas, mirar los anfibios, los reptiles, los pocos mamíferos que había todavía, pues, digamos, era una zona medio rural, donde las nacientes del río Reconquista en esa época, te estoy hablando 40 años atrás. Y bueno, cuando encontramos ciertos fósiles, que en el museo, el director del museo, si bien era director del museo y conocía de fósiles, había fósiles que no los sabía determinar, con otros compañeros del grupo empezamos a buscar a ver algún paleontólogo cerca. Ajá. Entonces, bueno, en esas revistas que empezamos a buscar, en los libros que estaban en la biblioteca, los pocos libros que había sobre paleontología en el museo, nos encontramos con un tal Helio Mazoya que estaba en el INTA Castelar. Ah, mira. Bueno, agarramos unos fósiles que nosotros no sabíamos qué eran, en realidad, las especies que eran, sabíamos que eran de mamíferos pequeñitos, porque eran mandíbulas muy chiquitas, y nos vamos un día al INTA de Castelar. Sabíamos que había un colectivo, como todo INTA, que iba de la estación de Castelar hasta el INTA, que es el INTA central, el INTA capital, es el INTA más grande del conurbano bonaerense. Sí. Y bueno, nos tomamos ese colectivo y entramos al INTA. Cuando entramos al INTA, bueno, buscamos al doctor Helio Mazoya, y bueno, cuando vamos con mi compañero Cristian Reboledo y entramos a patología vegetal, nos encontramos con un personaje que tenía ocupado todo el laboratorio lleno de cráneos, infernal la cantidad de cráneos, desde un tapir hasta un yaguareté, hasta, bueno, miles y miles de cráneos. Y bueno, ahí nos encontramos con el doctor Mazoya, que hacía investigación sobre roedores y micromamíferos, pero también en esa época hacía paleontología. Y bueno, él nos empezó a enseñar y nos empezó a meter en esta parte científica, digamos, de lo que es el ser naturalista. Y bueno, empezamos a trabajar con él y bueno, íbamos siempre que podíamos. Y bueno, ahí ya me metí de lleno con él. Y nunca más abandoné, digamos, todo lo que es la parte científica de todo esto. Y fue otro de mis mentores. Y bueno, y estando ahí con él, empecé a conocer a gente como Chévez, Bertonati, Serret, Contreras, bueno, y un montón de personas del ambiente científico, que bueno, veía a estos dos jóvenes casi de 16, 17 años con un montón de información y con un montón de ganas de aprender, ¿no? Y bueno, nunca me despegué. Así que bueno, también otro de mis mentores, un poco respondiendo a la pregunta de él, y que siempre lo tengo en la memoria y que bueno, ahora tengo en contacto con su hija y demás, pues ya está fallecido Helio, fue Helio Mazoya, ¿no? Digamos que fue la persona que papá me enseñó lo de campo, pero todo lo que se refiere a cómo hacer una publicación, cómo publicar los hallazgos y cómo entrar en el mundo de la investigación, digamos, en general así, sobre todo de los mamíferos y de las aves, fue Helio. Una persona que acabas de nombrar, muy querida por todos, es Juan Carlos Chévez. ¿Vos te relacionaste con él? ¿Llegaste a conocerlo? ¿Tuviste contacto con él? Sí, Juan, tuve la suerte justamente en el laboratorio de Helio. Juan era uno también de sus ayudantes, o sea, de sus personas cuando Juan se formó con Helio. A Juan el que lo forma es Helio Mazoya, a Juan Carlos Chávez, que si alguna vez hablaron con él le habrá contado de Helio. Y bueno, lo conozco a Juan cuando en uno de sus tantos viajes, en esa época Juan ya estaba en Misiones, y él traía los bolos de lechuza de Misiones para que nosotros lo digeriéramos y identificáramos a través de los cráneos los roedores que comían las lechuzas en las escuelas de la selva misionera. Así que bueno, ahí entré en contacto con Juan, y el tercer mentor que siempre mencionó es Juan Carlos Chévez, pues bueno,
mucha relación con él, y él me introdujo en la parte que yo más hago. Yo decía, yo hay dos cosas que hago puntualmente, que es investigación y conservación, pero todo lo que es conservación de ambientes, de especies y demás, es Juan Carlos Chévez. Entonces, una relación muy entrañable con Juan, que se nos fue tan temprano, lamentablemente, una partida muy dolorosa para todos los que estamos en el ambiente de la naturaleza, porque también una persona, al igual que yo, totalmente autodidacta, Juan, Sí. con una capacidad y un conocimiento superior a casi, creo que a ninguno de los que yo conozco. Todas las personas que yo conozco que hacemos naturaleza llegamos al nivel de conocimiento y sobre todo de transmitir conocimiento y de hacer reservas y demás. La capacidad que tenía Juan, no creo que en la Argentina no hay nadie, y entonces lo puedes preguntar a cualquiera de sus colegas de esa época, incluso Helio siempre lo decía, la capacidad que tenía Juan de retener nombres o no solamente de cosas de naturaleza, sino que Juan también de folclore, de tradición y demás. Juan era una biblioteca viviente de un montón de cosas que vos te ponías a hablar con él y mate por medio, viajabas por la Argentina a través de sus relatos. En una persona muy grande. Así que yo siempre los marco cuando me hacen una entrevista. ¿Sí? Las tres personas que me marcaron como naturalista que soy son mi viejo, Helio Mazoya y Juan Carlos Chévez. Y contanos, por favor, sobre el proyecto primero vamos a empezar por el proyecto ASIO, de lechuzones de campo. ¿Cómo es este proyecto? ¿Por qué lechuzones de campo? Bueno, eso es una de las tantas cosas de Juan. Una de las tantas cosas que charlo yo con Juan Carlos, que cuando nos juntábamos por ahí a revisar las especies y demás que están en peligro de extinción, que él siempre por ahí charlábamos, yo iba a la casa de él y bueno, tomábamos mate y hablábamos sobre distintas especies y tratábamos de enfocar a ver qué especie podíamos ver, cuál estaba más en peligro, cuál faltaba estudiar, y no, bueno, en realidad hay un porcentaje muy alto de especies de Argentina que uno todavía desconocemos muchas cosas. Cuando él escribe Los que se van, que es uno de sus últimos libros, él hace un párrafo del lechuzón de campo. Y cuando un día yo llevo los libros para que me los dedique, me los firme, voy a la casa de él, nos ponemos a charlar. Esto ya él todavía no estaba con la enfermedad que bueno, lamentablemente que termina con su vida. En un momento nos ponemos a charlar y bueno, repasando así las rapaces, porque bueno, yo soy una persona que le gusta mucho las aves rapaces, muy fanático. Estoy haciendo algo con respecto a eso, que creo que pronto van a tener novedades sobre ese tema. Él me dice, Ale, si podés prestarle atención al lechuzón de campo, dice, porque es una ave que si bien es cosmopolita, porque es una especie que digamos habita en todo el planeta, dice, en Argentina se sabe muy poco y es una especie vulnerable y una especie paraguas. Vulnerable, que quiere decir que está en peligro de extinción, porque obviamente su hábitat natural son los pastizales, claro, cada vez más desaparecidos por el tema de la agricultura, y se le considera especie paraguas a aquellas que, protegiendo vos esa especie, protegés a todas las que conviven con ellas. Ajá, ¿no? Claro, sí. Todas las que conviven en el pastizal, desde los pechos colorados, las cachirlas, la ratona perdizada, las perdices, los mismos pastizales en especies vegetales que están desapareciendo, las especies nativas. Entonces, bueno, por eso se le denomina especie paraguas, porque vos protegiendo una especie relativamente carismática como es el lechuzón de campo, vos indirectamente protegés a otras especies. Así que bueno, cuando sucede tan muy rápido todo lo de él, yo lo tomo, digamos, como un mandato de él, el hecho de decir, bueno, vamos a trabajar sobre esta especie. Así que bueno, me pongo a tratar de armar el proyecto, y bueno, básicamente el proyecto ASIO es la investigación y la recolección de datos de la observación de Asio flamios, del lechuzón de campo en distintas partes de Argentina. Y bueno, esto ya hace más de 15 años que lo vengo haciendo, y vengo recolectando información sobre nidificación, registros, el hábitat que está, los pastizales, los parches,
si habita otro tipo de ambiente modificado, ¿no? Como, para saber, ¿no? Bueno, cosas básicas como, bueno, saber qué categoría lo ponemos, si las poblaciones sobreviven o no, si están en disminuciones, si están en aumento, si están estables, tratar de concientizar a las escuelas que, bueno, que si encuentran un lechuzón de campo no lo maten, que no levanten los pichones porque nidifican el piso, que si estás cosechando pasturas o pastos y encontrás un nido, trata de esquivar y dejar ese parche de pasto para que siga la reproducción, que normalmente es en otoño-invierno, porque a diferencia de otras aves que nidifican casi todas en primavera y verano, las lechuzas y las rapaces en general nidifican en invierno porque es cuando más comida hay, y para no entrar en competencia con otras especies. Entonces, bueno, justo también coincide que en esa época es cuando los productores agropecuarios hacen cosecha de pasto para tener durante el invierno, que es en el otoño, o de pasturas invernales, pero bueno, siempre hay los lechuzones de campo nidifican en esos parches de pasto, y bueno, entonces sacamos cartillas con Fundación Azara, que es a donde actualmente con la fundación que yo trabajo. Si bien no soy miembro de Azara, soy adscrito a Fundación Azara. Entonces, bueno, parte de los trabajos de conservación justa y exclusivamente de Proyecto Acio lo hago compartido con la Fundación Azara. Y el proyecto Salvemos las Loicas, ¿qué tiene esta ave que te inspiró a lanzarte al rescate de sus pastizales? Bueno, la loica pampeana, es otra ave emblemática del pastizal pampeano, que Hudson las menciona como grandes bandadas que llegaban en invierno a Quilmes, por allá por el 1870, y que bueno, a raíz de esta transformación que sufrió la provincia de Buenos Aires, fue decreciendo en número y fue desapareciendo, y hoy por hoy sobrevive en la zona donde yo hoy vivo, que es el partido de Puan, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, y sobrevive en pequeños parches de pastos de paja voladora acá en 4 o 5 distritos que son todos unidos uno con otro, que es el partido de Puan, el partido de Torquín, el partido de Orrego, el partido de Saavedra, el partido de Bahía Blanca y el partido de Coronel Pringles, nada más, y está circunscrita a no más de 140.000 kilómetros cuadrados. Es si vos te lo pones a pensar geográficamente, vas a ver que es una manchita en el mapa nada más, y una población aislada en disminución que está por desaparecer, que queda en Uruguay. Es una especie que está en peligro crítico de extinción y parece un pecho colorado, se lo confunden con la loica común, pecho colorado. Bueno, hay 4 especies de loica, 3 especies de loica, el pecho colorado, la loica común y la loica pampeana, que son muy parecidas entre sí, salvo diferencias muy, muy sutiles que los observadores de aves o los fotógrafos de aves, que ahora se está muy de moda en la fotografía de naturalezas y sobre todo de aves, la conocen. Y que bueno, yo acá estoy trabajando con gente del INTA, con gente de la Universidad de Bahía Blanca, y que bueno, con distintos investigadores estamos trabajando en el tema de salvar los últimos parches que quedan de pastizales en campos privados, porque no tiene una reserva formal creada, y bueno, tratamos de salvar estos últimos ejemplares para que la especie no desaparezca, ¿no? Pues si lamentablemente están bajo un sistema pastoril de vacunos, mientras que los dueños de los campos sigan manteniendo los pastizales naturales para alimentar las vacas, la presencia del ganado vacuno no modifica la vida normal que llevan las loicas pampeanas. Ahora, el día que esos dueños de campos vendan los campos a otros y ese campo pase a ser de un pastizal a un sembradío, lamentablemente desaparecen las loicas. Entonces, bueno, el trabajo que nosotros hacemos es justamente tratar de crear alguna conciencia, sobre todo hablando con los productores, de que siempre mantengan esos cuadros. Estamos hablando de más de 100 hectáreas, ¿no? Casi 100, 200, 300, 400, bueno, son 1000 hectáreas, miles de hectáreas de pastizal, todas en formas de parche, ¿no? Como corredores, para que la loica siga sobreviviendo, pues lamentablemente ya sabemos que donde hay un cultivo, la loica, sea fina como se cultiva acá, trigo, cebada, avena, centeno, sea gruesa, maíz, soja o girasol, la loica lamentablemente desaparece. Es simplemente
es aferrada al pastizal. Así que bueno, digamos que inconscientemente por estudiar estas especies y trabajar sobre ellas en conservación, soy más un naturalista que está abocado más a la conservación y a la investigación de aves de pastizal, como es el lechuzón de campo y el loica pampeana, que por ahí otras especies, como por ejemplo también el águila coronada, que es una especie que también está acá cercana y que también a veces trato de hablar o bueno, de investigar, pero bueno, mi relación, digamos, como Hudson, al igual, y sigo haciendo el paralelismo, me crié entre lagunas y pastos, así que siempre estoy relacionado con ese bichaje, digamos, de lagunas, como hablaba Hudson, y de pastizal, que bueno, él las conoció mucho mejor, porque bueno, en su época casi no había cultivos y el arado era a caballo, no había arado a maquinarias y a la cantidad de hectáreas que hacen hoy, ¿no? Claro, me gustaría que le contaras un poco al público, los oyentes, por qué los animales, los pájaros en general y la fauna conviven muy bien con la ganadería y no conviven por la agricultura, es por el tema del envenenamiento, ¿no es cierto? Sí, más que por el envenenamiento, es porque la mayoría de los productores ganaderos tratan de aprovechar el pastizal nativo para alimentar a su ganado. Tanto sea esto en el sudeste de la provincia de Buenos Aires como en la cuenca del Salado, o bueno, si querés te puedes decir a La Pampa, que lo hacen bajo los pastizales que están en la zona de los Caldenes, o el sur de Santa Fe, o el sur de Córdoba, o San Luis. Antes de, digamos, de gastar dinero, porque sale un dinero poner pasturas implantadas, claro. Si bien ahora hay pasturas que son invernales y pasturas de verano, hay muchos que prefieren mantener el ciclo natural de las pasturas nativas, o sea, claro, de las autóctonas, claro, como es acá el caso de la paja voladora, y bueno, entonces muchos productores acá que incluso hasta tienen cabañas, que tienen animales de pedri y demás, que hay animales que valen millones y millones de dólares, los mantienen en pasturas naturales. Entonces, bueno, hay un porcentaje de ganaderos que prefieren hacer este cultivo, esta crianza a pasto natural, porque incluso la carne de pasto natural, cuando uno la exporta, la media res, vale mucho más dinero que una media res criada a pasto artificial, o sea, a pasto sembrado. Claro. Entonces, ese valor agregado de la conservación del pastizal termina siendo económico, ¿no? Que es, digamos, lo que busca cualquier productor agropecuario. Alejandro, estamos terminando, lástima, se nos va todo el bloque, pero quisiera que nos dieras un mensaje para todos esos chicos o chicas que como vos, que comenzaron en los primeros años, que tienen esa curiosidad por los animales, por los huesos. ¿Qué les dirías? Por la vida natural, en la naturaleza. Yo lo que le diría son dos. Yo siempre cuando voy a la escuela yo doy dos mensajes. Yo doy muchas charlas en las escuelas porque bueno, es una de las cosas que también siempre Elio siempre, una frase que Elio me decía, no te quedes con lo que sabes, transmitilo. Y yo creo que la mejor forma de transmitir lo que uno sabe por esta corta paso en la vida que tenemos es lo poquito que uno sabe es transmitírselo a los demás. Entonces bueno, siempre de cualquier escuela que me llaman trato de ir y voy, esto a modo personal, sin pedir nada a cambio, simplemente llevo mis fotos, mi proyector y doy mis charlas, y hace ya muchos años, desde muy chico, creo que la primera charla mía fue a los 16 años, en mi primera feria de ciencias también, o sea, siempre estuve en contacto y me parece que la educación ambiental la tenemos que hacer entre todos. Pero yo el mensaje que les doy cuando termino la charla siempre a los chicos, sea primaria, sea secundaria, no en jardín, pero ponerle en primaria y en secundaria, siempre le digo dos cosas. Uno, aquel que le interesa el tema de la naturaleza, que siga estudiando y obviamente haga una carrera universitaria, que hoy el abanico es gigantesco para estudiar de cosas, no es como cuando yo quise intentarlo y me quedé a mitad de camino en la universidad. Hoy hay muchas
carreras relacionadas con el medio ambiente, desde guardaparque, que es, bueno, licenciado en gestión de manejo de recursos naturales, no es más guardaparques ahora, hasta obviamente hasta los biólogos, ¿no? Que bueno, después tenés que hacer un doctorado y demás, y tenés ahí miles de opciones para buscar. Eso por un lado. Y lo otro que le digo es que si no eligen estudiar naturaleza, por lo menos la respeten. La respeten cuando vayan a la playa, la respeten cuando van de vacaciones, que se lo transmitan a sus hijos, que cuando van a la plaza no tiren basura, que cuando van a la playa no entierren el pucho, que no fumen en realidad, ¿no? Pero bueno, si fuman, que no entierren el pucho en arena, que cuando vayan al norte respeten y visiten los parques nacionales, cuando se compran un terreno y quieren empezar su casita, traten de buscar, de plantar plantas nativas, que busquen en el vivero, que ya casi todos los viveros de la zona tienen plantas nativas de su región, que no estén plantando plantas de otros países, sino que tratemos de plantar las nuestras. Pequeños actos, ¿no? de conservación y de ecología, reciclar basura, bueno, hay miles de formas de entrar en este círculo virtuoso de conservación y de mantener nuestro planeta lo más sano posible, y que son desde estos pequeños actos hasta estudiar, ¿no? Y de relacionarse directamente con la investigación y la conservación de la naturaleza. Pero por eso siempre dejo estos dos mensajes. Podemos trabajar desde nuestra casa, con una simple separación de basura, o por ahí, si nos pica más el bichito de la naturaleza, seguir una carrera universitaria y bueno, terminar siendo docente o investigador de esta cosa tan hermosa que es la naturaleza y todos sus seres vivientes. Bueno, con estos mensajes nos tenemos que despedir y muy contentos de escuchar los mensajes porque les sirven no solo a los oyentes, sino a toda la comunidad en general. Alejandro, ha sido un gustazo hablar con vos. Estamos a poquitos días de festejar el Día del Naturalista, así que feliz día y por supuesto nuestro saludo siempre es hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto. Como siempre les digo a todos, a disposición para que lo que ustedes precisen o necesiten. Y bueno, seguramente estaremos hablando en cualquier otro momento sobre algún tema que a ustedes les interese. Como siempre, de este lado, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, uno de los lugares, por suerte, todavía más pristinos que existe a pie del Cierre La Ventana. Les mando un saludo muy grande y gracias por la comunicación. Un saludo muy grande para vos también.